los escogidos de Dios son aquellos que somos llamados para salvación. ¿Y salvación de qué? De una condena que ni siquiera era de nosotros. Si Dios te escogió, es para que tengas vida, y no una vida normal, sino una vida en abundancia. Dios nos escogió para ser sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? La voluntad de Dios. Fuimos escogidos para vivir con esperanza. Si usted no vive con esperanza, usted no está reflejando lo que Dios tiene para usted. Nos escogió para chambrear de sus maravillas. ¿Cuáles? Primero, las que tú has experimentado. Pero eso no significa que no vas a tener dificultades. Aunque contra mí se levanten guerra, los escogidos de Dios estaremos confiados. De pie, por favor. Y aprendimos algo en el culto de las 9 que se decía Atikva Israel. ¿Puedes decirlo conmigo? Atikva Israel. ¿Y qué significa eso? Arriba Israel. Y damos gracias a Dios por ese milagro glorioso de haber escogido un pueblo donde manifestar su amor, su gracia y su poder. Abra la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante, y vamos a hablar de los escogidos por Dios. No los de Dios, los escogidos por Dios. Dígalo conmigo, los escogidos por Dios. Y vamos a ver cuáles son las ventajas, bendiciones de haber sido escogidos en Cristo Jesús por medio de Dios. La palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales oremos al Señor. Padre, gracias por ese regalo. Gracias por habernos tomado, Señor, de atrás de la manada y habernos puesto adelante y habernos sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, quiero que nos recuerdes las responsabilidades y privilegios que tenemos como tu pueblo escogido. Damos gracias a Dios por los 74 años de la independencia, formación y surgimiento del Estado de Israel. Bendice, Señor, ese pueblo tuyo. Gracias por el privilegio de conocerles. En Cristo Jesús lo pedimos todo y todos decimos amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿Cuántos son buenos para el fútbol aquí? ¿Cuántos son buenos para el fútbol? Alguien que le quiera ayudar al Barça, por favor, porque no estamos haciendo mucho, ¿verdad?, en esta temporada. Pero bueno, hay cosas para las cuales somos buenos y hay cosas para las cuales que no somos tan buenos. Pero yo le doy gracias a Dios que aún no siendo buenos, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Gloria al Señor. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Mire, no siendo tan buenos, Cristo murió por nosotros. Entonces los escogidos de Dios son aquellos que somos llamados para salvación. Dígalo conmigo, somos llamados para, amén. ¿Y salvación de qué? De una condena que ni siquiera era de nosotros y nosotros pasando íbamos. Simplemente tuvimos malos familiares como Adán y Eva, que habían cometido el pecado original y habíamos caído nosotros de la gracia de Dios por algo que ni siquiera nosotros cometimos, pero nacimos en pecado. Miren, ayer tuvimos un retiro precioso de pastores. Honro a los pastores que han venido de fuera, pastor Amílcar, su esposa, y el pastor Guidos, que estaban aquí en El Salvador. Vinieron de fuera para acompañarnos al retiro de pastores, una reunión de oración, y llevamos un programa. Siempre tenemos un programa. Y en ese programa siempre hay predicación, porque la fe viene por el oír, y el oír, lo que dice TikTok, dice la hermana que está ahí sentada, por oír la palabra de Entonces dentro de la programación comenzamos a cantar. Y le digo a los hermanos, denme un chance, déjenme prestar el micrófono y que los hermanos nos cuenten algunos testimonios, que los testimonios son para fortaleza de nuestra fe. Amén. ¿Para qué son los testimonios? Eso es el rollo de los testimonios. No es quien cuenta la mentira más grande, no es quien exagera que usted, no, los testimonios son para fortaleza de nuestra fe. Los testimonios que leemos acá en la palabra del Señor son para fortaleza de nuestra fe. Pues a la hora de abrir el micrófono y pasar el bendito micrófono entre los pastores, hombre, escuchamos unos testimonios maravillosos. Uno de ellos, quizá el más duro, el más conmovedor, que no tenía que ver con padecimientos o consecuencias de una mala dieta o de la edad. No, tenía que ver con el nacimiento de un hijo. Este pastor, muy honesto, muy tranquilo, agradeció al pastor Nicky Chávez de Santa Ana, quien era portero del FAS. Se recuerda que ganaron muchos títulos en aquel entonces, ya
Nicky es un hombre de 63 años y se conserva muy bien. Y este hombre le dio gracias públicamente al pastor Nicky Chávez porque le llamó, en la jerga cristiana, cosa que yo no estoy de acuerdo, le llamó su padre espiritual. Padre solo Dios, dígalo conmigo. Pero está bien, lo dijo con cariño, no lo dijo mal. Él dijo, él es mi padre espiritual. Entonces luego el pastor preguntó, dije, hey, ¿alguien ha ido a Santa Ana? Por supuesto que hemos ido a Santa Ana. ¿Y alguien conoce, dijo, el Callejón de la Muerte? Tampoco, le dije yo. No somos tan calle, maestro, pero pues yo de ahí salí, dijo. Entonces él comenzó a explicar qué era el Callejón de la Muerte. Y comenzó a hacer preguntas de aquellos que en algún momento hemos tenido o quisimos haber consumido drogas. Y dijo, hey, nos damos aquí, nos damos una allá. Y algunos de los que estaban reunidos se reían porque entendían la jerga. Y dice que él toda su vida había dado dolores de cabeza a sus padres y a sus familiares porque cayó en la droga y luego pasó hasta estar inhalando pega y esas cosas. Y luego contrajo matrimonio y pues concibieron un hijo. Y viera las palabras que él dijo. Qué bueno podía salir de mí. Y nos contó el testimonio, si estoy exagerando me corrigen los que estuvieron ahí, que tuvo un hijo con ciertos padecimientos que convulsionaba entre 15 a 35 veces al día. Una persona que convulsiona, hermano, está perdiendo un montón de habilidades con el tiempo y muchas veces pierde hasta la vida. Y Dios les había dado un milagro y él dio una fecha que no recuerdo cuál era, de estos meses que estamos viviendo, que Dios les había contestado. Y el hombre estaba agradecido con su padre espiritual, estaba agradecido con la vida y estaba agradecido con Dios porque lo que la Biblia promete se había cumplido. ¿Y qué dijo? Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Si Dios te escogió, es para que tengas vida y no una vida normal, sino una vida en abundancia. Pero la abundancia de Dios no son los bienes. Si le va a dar ese aplauso, regáleselo de corazón. No son los bienes, sino que voy a interpretar como que la abundancia de Dios es el deseo de seguir viviendo. Hay hermanos en la iglesia que tienen enfermedades graves y oramos por ellos, pero la oración no puede sustituir tu deseo por seguir con vida. ¿Sabe? Yo tengo sueños. No tengo sueño. Sueño tenía a las 5. Tengo sueños. Y yo quiero llegar a ver a mis nietos. No, y no aplaude, hermana. Usted ve como que usted lo va alimentando. No, a mí me encantaría chinear un cipote que no es mío, que lo pueda tener conmigo y comprarle un dulce y devolverlo en la noche. A todo dar. Es más, yo siempre he tenido en mi vida el deseo de tener una niña, una hija. Cálmese, hermanita linda, ya está muy grande usted para eso. Y no me lo ha dado el Señor. Aquí dice la hermana, ¿cómo fue? Venga aquí, yo tengo sueños y usted no tiene sueños. Si algo motiva la mano de Dios en su vida es que usted tenga sueños. Y que usted puede decir en esa casa que ahora alquila, que ahora vive, algún día lo puede decir entre el Señor, esta casa un día va a estar a tu nombre, Señor. Porque no va a estar a su nombre, va a estar por los dones que el Señor nos da. Si ese aplauso es para Dios, no tenga miedo, tenga sueños. Tenga sueños. Pero Dios me llamó a salvación y a vida en abundancia. Pero pareciera que la vida que el Señor nos ofrece es una vida que no nos atrae. ¿Y por qué no nos atrae? Porque no conocemos lo que trae consigo. A mí me gusta cuando dice, mire, me trae por favor un combo de... Hey, les cuento que estoy aprendiendo. Ya puedo ocupar Uber Eats. Ya pedí unas pupusas, pero llegaron a otra colonia. Pero las pedí, a mí me salió, aquí está el cargo. Pero yo me sentí un hombre conquistador. Entonces viene usted, pide un combo de pollo y de repente le llevan el pollo a la casa, pero junto con el pollo le aparecen unos pastelitos de carne. Y lo primero que usted hace cuando ve los pastelitos es ver si se los cobraron. Porque si no los cobraron, cállate. Bendición. Pero si te los cobran, yo no he pedido esto, lléveselos, esto no sirve, yo no quiero esto. Porque te lo están cobrando. Todo lo que tú tienes, nadie te lo está cobrando porque te lo mandó el Señor. ¿Qué es eso? Salvos por gracia, gloria a Cristo.
No me está cobrando nada y me devuelve una vida que no tenía esperanza, que no tenía sueño, que no tenía sentido, que no tenía deseo de vivir. El Señor nos bendijo con toda bendición. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 4, y la palabra dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La abundancia de la vida cristiana debería de tener estas dos cualidades o características: atribuciones o atributos comunicables. Dije algo tal vez fuerte en el culto anterior, pero es una realidad. El día que usted se separa de la cruz, se separa de Cristo. El día que se separa de la cruz, se separa de la salvación. Así de fácil, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo. El día que yo me levanto de ahí, estoy separando lo que Dios me quiere dar. El día que yo me levanto de ahí, ya no disfruto la vida como la disfrutaba. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana nos enseñaron algo, o está implícito, o lo desarrollamos, que es el orgullo, y nosotros creemos que nosotros merecemos lo mejor. El otro día, en esos 6 vuelos que hicimos en 7 días en México, El Salvador, los hermanos americanos que me habían invitado a las conferencias nos trataron pero súper bien, hermano. Todo lo que nos regalaron y todo lo que me invitaron en clase business, en negocios, que no pasa nada si es el mismo avión. Lo único que cuando va hace una fila más corta y le proveerán algo de comer distinto, ¿no? Eso es todo. Curiosamente, cuando hicimos el primer vuelo a San Salvador, Ciudad de México, yo vi que iban repartiendo para aquí, para allá, para aquí, para allá. Pero yo no sé si yo me levanté o yo me dormí. A mí no me dieron nada. Y todos iban comiendo. Entonces salió aquel salvadoreño que llevamos todos dentro. ¿Ah? Si he pagado, si voy en business, ¿ah? Y cuando usted va ahí, quiere que hasta el capitán se le cuadre a uno, vea que es el que vuela el bus, ¿ah? Usted quiere que salga el capitán. Hola, don fulano y tal, aquí lo vamos a llevar por otro. Hermanito lindo, es un defecto humano. Y cuando nos separamos de la cruz de Cristo, ese ego comienza a crecer. Entonces comienzas a sufrir. Comienzas a tener insatisfacción y te quejas de la vida. Es bien chistoso, porque te quejas: es que a mí la vida me ha maltratado. Y hay un montón de gente que ya no tiene vida. Y tú te quejas porque tienes la vida que tienes. Ayer, entre los pastores, nos dimos cuenta que la gente de mi promoción del seminario ya estamos viejos. Cuando íbamos nosotros allá a los encuentros de pastores hace años, nosotros éramos los jóvenes, y hoy ya no es lo mismo. Los hermanos Boanerges, que siempre están tan dispuestos y tan involucrados en la iglesia con los ministerios, pusieron dinámicas. Hermano, hubo 3 infartos, amén, 3 derrames, 9 amputaciones, amén, 3 injertos de cadera. Terrible. Pero no se preocupe, Dios tiene planes para usted. Vaya a Salmos capítulo 48 versículo 14, si me ayudan en la pantalla. Salmos capítulo 48 versículo 14. Cuando dice que te escogió, Dios nos escogió para salvación, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Punto y coma. Hoy quiero ir a la segunda parte. Él nos guiará aún más allá de, ¿qué dice? De la muerte. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ay, Señor, y usted sabe que los hijos de uno hacen preguntas. Y no critique a la persona que hace preguntas. Critique al que acepta todo lo que escucha. A ese critique. Y uno de mis hijos esta semana, mientras estamos tomando los alimentos, me hace una pregunta. Papá me dijo: ¿y cómo hacen los cristianos para salir del purgatorio? Y le hago una pregunta: ¿y quién te dijo que existe el purgatorio? Porque eso es lo primero. Usted quiere callar. Mira, me dijo, es que si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿dónde están sus seres queridos hoy? Al regresar, el hermano Toby dice que hay purgatorio. No, yo no dije eso. Le estoy preguntando a usted, que todo lo sabe, que ¿dónde están sus seres queridos hoy? ¿Están en la presencia del Señor? ¿Está seguro? Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hay un principio de hermenéutica que dice: nosotros callamos
cuando la Biblia calla. Pero aquí hay una garantía. Aquí me está diciendo el Salmo 48:14. Él nos guiará, ¿qué dice la palabra? Ahí se las dejo. Vayan a investigar. ¿Dónde están las personas que murieron? Ah, mi papito está en el cielo. ¿Quién dice? ¿A dónde dice eso? Entra un momento en que a gloria a Dios y la voz del Cordero y el juicio y de este, súper bien, súper, está excelente. Es un buen tema para que aprendamos todos. Pero ahorita, en este momento, tienes una garantía que la puedes ejecutar exclusivamente a través de la fe. Y la fe es confianza. Dios nos llamó para salvación. No se preocupe, no tenga miedo. Yo no creo en todas las narrativas que la gente da cuando fueron a la muerte, porque la Biblia dice que nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Toda esa gente que te habla de un túnel, de una luz, de esto, te está diciendo cosas que tú estás imaginando, pero que en la Biblia no están. El día de hoy, amigo y hermano, siéntase feliz, porque aunque algún malandro, porque Dios lo permitió, le quite la vida, usted estará en las manos de Dios aún más allá de la muerte. Dice la Biblia, por gracia sois salvos. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Esa es mi garantía. Entonces Dios me escogió para salvación. Número 2, atención, Dios me escogió igual que su nación escogida, que es Israel, para que seamos sus discípulos. Diga conmigo, talmadín. Es un discípulo, alguien que está aprendiendo algo, un talmadín, un seguidor. Hace unas semanas atrás hablaba de la diferencia entre los seguidores y los discípulos. Jesús tenía muchos seguidores, muchísimos seguidores, de tal forma que dice que llegaban a las aldeas y ponían a la gente afuera para que los discípulos, los talmadines, les tocasen. Pero un discípulo es aquel que emula, no que es mula, emula, copia, sigue, pone en práctica esos principios de vida. Dios nos escogió para salvación, número 1. Dios nos escogió para ser sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? La voluntad de Dios. Los discípulos son los instrumentos que manifiestan al mundo lo que Dios vino a hacer. A mí que me encanta hablar de las cosas buenas. ¿No le gusta a usted hablar de las cosas buenas en general? Hubo una campaña acá que se llama Cosas Buenas. No, pero estoy hablando en general. A mí cuando algo me funciona, pues yo lo recomiendo, hermano. Ayer probé unas tortas y voy a hacer publicidad innecesaria, porque no las probé aquí, las probé ahí enfrente. Es una hermana de la iglesia. No sé cómo se llama, creo que es de apellido Torta. Amén. Mira, hermanito lindo, son unos panes como el tamaño de la cara de su vecino, para que más o menos me entienda. Es un pan de este tamaño y dentro de ese pan lleva todo lo que su imaginación pueda pensar. Todo. Y encima de esa torta, que la venden aquí enfrente, le ponen chiles toreados. ¿Entiende qué es un chile toreado? El chile picoso ese, lo queman, lo tuestan, no sé qué decirle. Y luego le ponen el número del 911. Papá, yo tan pronto las probé, yo comencé, veníamos con los muchachos de las motos, 34 motos, de los que llegamos como 17 al final, los demás se quedan en el camino, van a Zacatecoluca, aquí allá. Y cuando llegamos acá, dice Giovanni, uno de los hermanos, hey, ¿no quieren comer? Dejémosle, hermano, qué trozo de comida. Adivine qué voy a almorzar hoy. ¿Qué le importa? Pero le quiero contar a todo dar. Los discípulos hablan de las buenas nuevas. Solo me voy a cambiar la blusa y vamos para Hilo Vasco a la 1:15 porque hay culto a las 3. Y no aplaudo. ¿Y por qué va, pastor? ¿Y qué le pagan, pastor? Y a mí que me encanta contar que Dios puede o no puede. ¿No creen ustedes que puede? Y cuando vamos a las cárceles, ¿por qué creen que vamos? ¿Creen que nos pagan? ¿O creen que el tío Nayí nos obliga a que vayamos a abrir?
Si tenemos que rogar para que nos dejen entrar. Y las veces que no nos han dejado entrar, que les quede claro, hacemos culto afuera. Si no, vea la foto. ¿Y por qué van? Pues, hombre, porque somos discípulos, hermano. O sea, nosotros, a esta iglesia en general, no nosotros, todos. Ahora sí, denles aplauso al Señor. Somos discípulos. La estás pasando tan mal porque no entiendes por qué Dios te escogió. La pasas re mal. ¿No sabes que te escogió para salvación? Y como no tienes ninguna actitud de discípulo, no oras, no lees la Biblia, no asistes a la iglesia, no sirves, entonces no entiendes. Entonces venir a la iglesia es como una carga religiosa que tiene que estar. No, mi hermano. Este asunto, para que lo entendamos básicamente, es como andar el teléfono a media carga. Usted tiene que enchufarlo tarde o temprano para recargar, para que venga. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él nos llamó para ser discípulos. Vaya conmigo a Gálatas 2:20. Es hasta un corito había. Gálatas 2:20. Epístola, misiva a los Gálatas. Y dice la palabra Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, amén, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, punto y coma, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué hacen los discípulos? Hacen morir su carne. ¿Cuántos estamos en la etapa todavía que creen que las marcas de ropa nos hacen ver bien? No es pecado, son etapas. Son etapas. Si yo le menciono a 3 personas, Mike Zuckerberg, el bendito de Facebook, Elon Musk, y piense usted un local, no le voy a poner nombre yo, y usted los va a ver a ellos cómo se visten. La mayoría de ellos anda un pantalón de mezclilla, una camisa blanca y unas zapatillas X, que tal vez son de marca. Ay, no vaya a venir de Merliot usted al culto. Trae un caballo en la blusa de este tamaño, ¿ve? Y los zapatos tienen las hebillas como que lo andan de Cristóbal Colón, que andan sonando como con chinchines cuando andas caminando. Y el bling bling te cuelga que tiene el buche torcido también así. Y las gafas de la señora la tiene el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Porque estamos en la etapa que creemos en la publicidad y en los diseñadores que esas cosas nos hacen a nosotros. Yo tengo un concepto diferente. Si a mí algo me enamora es la sencillez. A mí lo complicado no me gusta, hermano. A mí, no sé, ¿hay hombres en la casa de Dios? Levanten la mano los hombres que les gustan las mujeres complicadas, por favor, para darle una gran parranda el día de hoy. De repente la volteas a ver y los labios. ¿Y qué te pasó? No, hermano. Dios no es complicado. A Dios le enamora lo sencillo. Por eso dice la palabra que Él ve las intenciones del corazón. Los discípulos crucificamos nuestra carne con Cristo. Vinieron hace 3 semanas los hermanos de Miel San Marcos y vinieron a cantar en camiseta y no pasa nada. No pasa nada. Una humildad, una sencillez que enamora. No piden nada, no molestan, no son tipos creídos, nada que ver. Y uno los tiene como, no, nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque así vino Cristo, con toda humildad y con toda sencillez. Y su fama se difundía por toda la tierra. Amigo, los escogidos por Dios, fuimos escogidos para salvación. Fuimos escogidos para ser sus discípulos y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En tercer lugar, fuimos escogidos para vivir con esperanza. Dígalo conmigo, fuimos escogidos para vivir con esperanza. A mí eso me gusta, hermano. No sé si hay gente soltera, pero si la hay, usted tiene que vivir con esperanza. No importa que esté pateando los 81 años. Ella quiere la quinta vuelta ya, la señora. Usted tiene que vivir con esperanza. Si usted no vive con esperanza, usted no está reflejando lo que Dios tiene para usted.
¿Y qué es vivir con esperanza, pastor? Vivir gozoso con lo que tengo, con lo que tuve y con lo que tendré. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Yo vivo con esperanza. Son temporadas. Son temporadas. Si no va a ser siempre igual, hermano. La Biblia lo dice. Ni los imperios son para siempre, ni las riquezas son para siempre. Pero el arte de ser feliz es saber adaptarnos a vivir con lo que Dios nos da. Nos llamó a vivir con esperanza. Pues el pastor que dio el testimonio ayer del muchacho que convulsionaba tantas veces y fue sano, utilizó una palabra que era la palabra paciencia, y él agradeció a la gente que le tuvo paciencia, a sus padres, porque según entiendo pasó más de 18 años envuelto en el vicio, pero sus padres jamás perdieron la esperanza. ¿Sabe cómo se llama Mariona? ¿O cómo se llamó? Centro de Rehabilitación o Reinserción, amén. Y usted llega y la gente ahí está todos los días, hermano, nítidos, han leído su Biblia, han orado, bien vestiditos, bien bañados, van a sus talleres, van a la escuela, van a la universidad, van a sus trabajos, tienen su tiempo de recreación, hay un conjunto musical, porque viven con. Pero no es así cuando uno llega a la presión de máxima. Cuando ya les han vencido el orgullo y la mente y están encerrados, y como les he contado, actividad religiosa, y adentro de esa cueva donde están 23 horas al día, dice: nosotros no queremos participar. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la esperanza. ¿Será que el día de hoy no te has dado cuenta que Dios te escogió para salvación? Que Dios te escogió para ser su discípulo y reflejar ese mensaje a todos. ¿No te has dado cuenta que Dios te escogió y que tú puedes vivir con esperanza? Mi pastor general me inspiraba tanto cuando hablaba de su sobrepeso, porque él siempre que estaba comiendo sorbete hablaba de dieta. Amén. Él siempre era así. Y los domingos por la tarde, recordando con algunos colaboradores de las motos, que era el club de él, me decían: pastor, ¿y usted no se acuerda cuando el pastor nos invitaba al café? Papito, le digo, en lo que ustedes degustaban, yo estaba trabajando aquí de las 2 y las 4. Aquí estamos todo el día. Pues mire, me dijo, su papá nos decía: vénganse a mi casa, pero si quieren venir a mi casa, cada uno traiga medio galón de sorbete. Entonces nos reíamos como usted se ríe. Y le digo yo: mira, ¿y de qué hablaban? De puras dietas, me dijo. Imagínense. Pero ese hombre decía: yo no pierdo la esperanza. Decía: aunque sea en la caja voy a perder peso. Amigo, dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. ¿Lo puede repetir conmigo? La esperanza no avergüenza, especialmente cuando esperamos en Cristo. No te avergüences. Gloria al Señor, ni le tengas miedo. La esperanza no avergüenza. Entonces, a ver, el haber sido escogidos por Dios, nos escogió para salvación, nos escogió para ser sus discípulos, nos escogió para vivir con esperanza. Efesios capítulo 1, versículo 5. Ponga sus ojos en la pantalla y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Les conté que en México la gente es muy amable, por lo menos en el área turística, súper amable, pero unas atenciones. Fíjese que, ¿cuántos les gusta el café aquí? ¿Son cafeteros algunos? O que más o menos me van a entender. Cuando uno va a estos lugares sofisticados, todas las cosas son pequeñas, lo único grande es la cuenta. Amén. ¿No les ha pasado? Por aquí hay un almacén que se llama Bruto el que va ahí, vea, porque no le dan nada a uno, pero bueno, usted llega ahí y le ponen 3 chiritas de carne, $75. ¿Y qué gato me harté? Dice usted, quizás el del dueño del restaurante. Así ve. Entonces estábamos nosotros en el hotel, bajamos a desayunar y me pregunta el señor que estaba atendiendo: ya cuando afuera le dicen ñor a uno, ya está viejo, hermano. Ahí sí ya no hay retroceso. Perdóneme, señor, me dijo. Santo, dije yo. ¿Toma café? Sí, le digo, por favor. Y le preguntan al pastor Jorge, no le dijeron al pastor Jorge, perdón, ¿y usted toma café? Ay, te toma Jorge. Qué aburrido este desgraciado. Y me van trayendo una taza del tamaño de mi vientre. Sí, ve. Y el hombre agarró ese café hasta para arriba, le hacía.
Y como aquel es un gran cicuta, ¿se entiende la palabra? Cicuta. Así va a ser la propina, me decía. Amigo y hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a no solo a vivir con esperanza, sino que nos ha llamado por su perfecta y única y soberana voluntad. El Señor ese que me trató tan bien que no tenía que decirle yo nada. Yo sabía que había que remunerarle su actitud. ¿Sabes por qué Dios te amó? Como se lo dijo a Israel, no por ser tú o yo más que ninguna otra nación. Le dijo Dios en Deuteronomio a su pueblo: los escogí porque son lo más insignificantes sobre la faz de la tierra, pero en ellos me quería, dice Dios, glorificar. Y el día de hoy nosotros nos gozamos en el 74 aniversario de la fundación y la independencia del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque nos escogió a través del en Cristo a nosotros para salvación, para ser sus discípulos y para vivir en abundancia. Finalmente, queridos hermanos, gloria al Señor. Si le quiere ese aplauso, nos escogió también. Escuche bien, este sí me lo van a entender más fácil. Lo voy a poner así para que agarre onda usted. Nos escogió para chambrear de sus maravillas. Para eso nos escogió. Si yo le digo predicar, yo no sé predicar. ¿Puede ganar almas? Yo no puedo ganar almas. ¿Puede una clase de escuela bíblica? Yo no puedo dar clase de escuela bíblica. Ahí sí le cuento que la hermana Pati está saliendo con Luis Miguel. Al regresar, hija, date cuenta. Fíjate, la hermana Pati con Alejandro Sanz estaba allá. Nos encanta el chambre. Entonces vamos a entender el verbo. Nos escogió para hablar de sus maravillas. Pudo escoger a cualquier otro, pero nos escogió a nosotros. Alguien da gracias porque el Señor lo escogió para... Amén. Entonces tú dices: pastor, gloria al Señor, si es para él mi vida no tiene sentido, yo la paso bien aburrido, yo no tengo amigos, yo no tengo nada que hacer, yo me encierro todo el tiempo, ¿no? Porque no te has dado cuenta para qué te escogió el Señor. Te escogió para salvación, te escogió para que seas un discípulo, te escogió para que vivas con esperanza, y no se escogió para que hablemos de sus maravillas. ¿Cuáles? Primero, las que tú has experimentado. Estábamos un día en el odontólogo y le digo al médico que estaba ahí, doctor Mendoza, el doctor, le digo: ¿y usted qué opina de esos blanqueamientos que hacen ahora de manera expresa? Mire, pastor, me dijo, eso es bien delicado, porque eso es igual que una pintura, que cuando no se sabe aplicar y usted está siempre haciendo y quitándole, en algún momento le va a quitar el esmalte a sus dientes y luego va a tener graves problemas. Doctor, ¿qué limitantes hay si me hago ese tratamiento? Usted debe evitar las bebidas con colores fuertes, debe de evitar las carbonatadas, y debe de evitar el vino, y debe de evitar no sé qué, y comenzamos a tratar de entender lo que ahí estaba pasando. Y le digo: doctor, ¿y cree usted que me quedaría bien? Mire, pastor, mejor dígame que se lo haga, me dijo. Hermano, eso fue hace como 3 años. Pregúnteme si he vuelto. Yo no. Me pusieron una placa así, como plástica, una férula, no sé cómo se llama ese volado. Le pusieron un químico. Hermano, cuando me daba el viento, el aire, los dientes, hablaba así como Luis Miguel, así le hacía. ¿Cómo dice? Divino. No, le dije. Yo he volado si no. Mejor como el caballo. ¿Cuántos años tiene? Ahí le ven a uno por los tonos, ¿o no? Amigos y hermanos, el Señor nos escogió para que hablemos de sus maravillas. La pregunta es: ¿lo estás haciendo el día de hoy? Todo el mundo celebra a Israel y no entienden por qué. Quiero contarles que Él escogió a su pueblo escogido para manifestar su amor al mundo. Él escogió a Israel para subsanar y tener un Mesías, un origen. Él escogió a Israel para hacer de ellos una nación de profetas y sacerdotes. Él escogió a Israel para bendecir a todos los que les bendigan y a los que les maldigan para maldecirlo. Él escogió a Israel. Hay un propósito. Pero el que Dios te haya escogido, porque no puedo dejar de mencionarlo, no significa que no vas a tener problemas. Dios te escogió para salvación. Dios te escogió para ser un discípulo. Dios te escogió para ir por las naciones a hablar de sus maravillas. Dios te escogió para que vivas en abundancia. Pero eso no significa
que no vas a tener dificultades. El 14 de mayo de 1948, contra viento y marea, después de la última ocupación británica, surge el Estado de Israel con un liderazgo por David Ben Gurión, que fue de los padres, de Founding Fathers del Estado de Israel. Y cuando se lee el acta y se declara y se pone, al día siguiente, a las 24 horas, el ejército egipcio, el ejército libanés y el ejército de Irak soltaron una guerra cruel donde murió un total de 6,000 personas aproximadamente, que sería el 1% de los 6 millones que estaban ahora viviendo ahí. Y han visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, porque a pesar de que fueron escogidos, las tribulaciones llegaban. Pero a pesar de que las tribulaciones llegaban, ellos contaban con una promesa. Vaya a Génesis 12:3 para aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. La palabra del Señor en el libro del Bereshit, el principio de todas las cosas, nos dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas. ¿Cuántas dice? Debo de hacer notar que ahí no dice que no iba a haber tribulación, que no iba a haber guerra, que no iba a haber crítica, que no iba a haber nada. Pero debo de recordarles, amigos, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, los escogidos de Dios estaremos confiados. El que tienes por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Padre, gracias por la celebración del 74 aniversario del Estado de Israel. Gracias, Señor, porque escogiste a este pueblo para manifestar tu amor al mundo a través del nacimiento de Jesucristo. Si bien es cierto que tu palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, también dice: mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El día de hoy te queremos dar gracias, Señor, por habernos escogido a través de Cristo, según Efesios capítulo 1, para salvación, para ser tus discípulos, para vivir una vida llena de esperanza, para hablar acerca de tus maravillas y para dar a conocer los testimonios también, Señor, a los perdidos. Señor, es de hacer notar que las batallas muchas veces nos han apagado la fe, y quien pierde la fe lo ha perdido todo. Pero el día de hoy, Señor, queremos volver a ti. Queremos volver alegres, felices, agradecidos por el privilegio que nos das de conocerte. Padre, entiendo que esta mañana hay visitantes en tu casa, hay visitantes a través de los medios de comunicación que nunca han invitado a Jesús a su vida. Mi amigo, si usted está acá y quiere convertirse por gracia de Dios en un escogido por Dios para salvación, para ser su discípulo, para vivir una vida llena de esperanza, para hablar de sus maravillas y para llevar testimonio a los perdidos, ¿por qué no ora conmigo ahí donde está y le dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. En la iglesia dice amén. Denle un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie. Vamos a cantar.